Así que, mis hermanos, la verdad que es una bendición que la iglesia pueda seguir avanzando. Es una bendición ver hermanos que están desde hace tiempo. Ahí veía al hermano Belis, tantos años que lo conozco, el hermano Belis, no sé qué tiene también él. Celina también, la hermana Celina. Después gente más joven, también Graciela, gente más joven, pero le conocí hace años. Y también ver a los que eran jovencitos de mi época, ahora dirigiendo la iglesia también, una alegría. Melody también, una excelente clase para los chicos. Y también ver gente nueva, hermanos y hermanas que se van sumando. Y sé que no están todos acá, algunos se fueron para Morón, otros se fueron para Lanús. Así que una bendición, la verdad una bendición ver a la iglesia activa, viva, renovada, trabajando y que han crecido. Así que está buenísimo, han crecido, han venido mejores pastores todavía para que la iglesia pueda crecer, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, en esta mañana vamos a estudiar juntos un tema de Génesis. Vamos juntos a estudiar y a leer un pasaje muy conocido, Génesis capítulo 28. Génesis 28, versículos 10 en adelante. (28, 10 en adelante). Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, 28, versículo 10, leo hasta el 22. Mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Aram. Versículo 11, repito, es otra traducción. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar allí y se quedó a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde recostar su cabeza y se puso a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham, Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán por todos lados, hacia el oriente, al occidente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. Voy por el 15. Además, estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob, versículo 16, se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no me di cuenta. Pero también tuvo miedo y dijo: qué temible es este lugar. ¿No es ni más ni menos que la casa de Dios y que la puerta del mismo cielo? 18. A la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano, erigió una columna conmemorativa de piedra con la piedra con lo que se había acostado, y después derramó aceite de oliva sobre ella. 19. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Versículo 20. Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo, si me protege en este viaje, y Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios, y esta piedra que levanto como columna será un lugar de adoración, y le daré a Dios el diezmo de todo lo que Él me dé. Leo hasta ahí. Y este es un texto que, como mencionaba, ustedes conocen. Los que leen la Biblia desde chiquitos quizás
saben la historia de memoria, la historia de Jacob y cómo llamaba su hermano mellizo. ¿Cómo? Esaú, muy bien, Jacob y Esaú, ¿no es cierto? Habían nacido juntos. ¿Quién había nacido primero? Esaú, nació primero, aunque vinieron juntitos, ¿no? Agarrados, dice la Biblia, pero primero nació Esaú, luego nace Jacob. Y acá surge un problema grande, pero muy grande en la familia, ¿no? Porque era costumbre hebrea de los judíos, que el hijo mayor recibía ¿qué cosa? Ahí está, la primogenitura o herencia, es lo mismo, ¿no es cierto? Y no es la herencia igualita a la que conocemos hoy. Hoy en día la herencia es básicamente lo que tus padres te dejan, si mucho, mediano o poco es la herencia, ¿no? En aquel momento, la herencia significaba, o mejor dicho, la primogenitura significaba una doble herencia. El hijo primogénito recibía doble. Te guste o no te guste, sea injusto o no sea injusto, el primogénito recibía doble parte de la herencia. Pero junto con la herencia, que era un privilegio, eran muchas responsabilidades. Tenía que ser el liderazgo o un líder de la familia. Cuando el papá ya no estaba, debía ser él quien dirigía el hogar. Tenía que hacer responsabilidades en cuanto a cuidar a la familia, no solamente en lo espiritual. También el primogénito recibía la bendición patriarcal, que no es ni más ni menos que una oración especial que hacía el padre por ese hijo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué le correspondía a Esaú? Primeramente, porque había nacido, aunque sea unos minutos antes, había nacido primero. Y entonces, el papá, ¿cómo era el nombre de Esaú? El papá de Jacob y Esaú, ¿cómo era el nombre? Isaac, muy bien. Isaac quería darle la primogenitura a su hijo, el que había nacido primero, a Esaú. La mamá quería dársela a Jacob. Y ahí empezaban los tironeos, ¿no? Dice la Biblia que para Isaac el hijo preferido era Esaú. Mal eso, pero después se repitió, ¿no es cierto? Para Raquel, para Rebeca le correspondía a Jacob y hacía todos los esfuerzos para que se la reciba él, ¿no es cierto? Ahora, Dios había establecido a través de una promesa que quien recibiría esa bendición sería Jacob, ¿no es cierto? Y ahora usted va a decir, ¿y por qué? ¿Por qué Dios pidió esto? ¿No es cierto? En primer lugar, porque Dios tiene la soberanía de elegir. Así que cuando Dios elige. Y uno dice, bueno, pero nació unos minutos antes de Esaú. Dios eligió a Jacob. Pero en segundo lugar, mis hermanos, Dios conocía el carácter de Esaú. No le interesaba mucho lo espiritual. Le interesaba así la herencia. Le interesaba así lo material. En tercer lugar, Dios vio en Jacob un hombre de fe, un hombre sencillo, humilde, espiritual. Y Dios también, permítame decirlo, ¿no? Él ve el futuro. Así que él veía que era mucho mejor concedérsela a Jacob. Hasta ahí va todo bien, ¿no es cierto? ¿Qué sucedió en la historia bíblica? Jacob con su mamá hicieron trampa, engañaron, mintieron para conseguir esa bendición. Qué raro, ¿no? Es como que si yo hoy en día como pastor voy y pago una coima en el municipio y pago a los políticos una coima para que me den una ventaja para el templo y que me regalen, no sé, una segunda propiedad y que me regalen algo. Voy, coimeo a los políticos para decir, bueno, Dios me regaló a la iglesia una propiedad para hacer actividades, ¿no? Es decir, creo que estoy haciendo algo para Dios, pero estoy utilizando métodos humanos y pecaminosos, ¿no? Entonces, esto fue lo que hicieron tanto Jacob como su madre.
tenían la bendición de Dios, la iban a tener, pero utilizaron la mentira, el engaño, el fraude para recibir esto. Una vez que lo hicieron, no voy a contar la historia, pero una vez que lo hicieron, el pobre Isaac estaba viejito, ya no veía, así que fue engañado y recibió entonces esta bendición especial Jacob. Cuando se entera su hermano, ustedes saben que en aquellos momentos, evidentemente en la Biblia, no en estos momentos, no se arreglaban los asuntos cara a cara dialogando. No le dijo Esaú, vamos a orar hermano y después arreglamos. No. Esaú lo quería matar, pero literalmente, no estoy hablando de figurada, lo quería matar. Y así que, ¿qué tuvo que hacer Jacob? Huir. Se tuvo que ir lamentablemente de su hogar. Mientras estaba huyendo, estaba yéndose a la casa de su tío Labán. Mientras se iba de camino, aparece esta historia, la historia de esa noche tan especial. Jacob tuvo 2 noches muy especiales, esta fue una. La segunda fue cuando volvía, no voy a leer esta, la segunda fue cuando volvía, que allí tuvo que luchar directamente, ¿no? Contra el mismo Dios. Pero entonces, vamos a sacar varias aplicaciones de esta experiencia, ¿no? En primer lugar, Jacob estaba en una etapa de crisis o incertidumbre total en ese momento. Quería recibir la bendición de Dios, pero había pecado, se había alejado de su familia, estaba solo, medio del desierto, de noche, y donde no tuvo otra cosa más que conseguir una piedra para recostar su cabeza. Así lo encontró esa noche. No sé si alguna vez has dormido con una piedra de almohada. Difícil, ¿no? Estaba recordando que una vez, hace mucho tiempo, también tuve un problema en mi familia. No era creyente, no era Jacob, era creyente, hizo lío creyendo. Yo hacía líos sin saber que estaba haciendo lío. Así que hice tantos líos en mi casa, tipo 17 años tenía aproximadamente, 16, 17 años fue la etapa más difícil de mi vida, hasta ahora por lo menos. Así que hice tanto lío en mi casa que una mañana me peleé tanto con mi mamá, error mío, no es que mi mamá que me fui de mi casa. Me fui de mi casa una mañana de miércoles, recuerdo muy bien, y con todo el orgullo y la altanería me voy, agarré, no sé, una mochila y me fui. Mis amigos, 4 o 5 amigos, ¿no? Tranquilo, acá estamos nosotros para ayudarte, no somos muchos, mirá. Así que una noche, Adrián, un amigo, me invitó a su casa, estaban separados los padres, así que él vivía con la mamá, y la mamá dice, bueno, que venga. Miércoles, jueves, y el viernes me dice, mirá, dice mi mamá que ya está, ya. Así que bueno, viernes de noche me tuve que ir. De noche no tuve problemas porque de noche yo salía, así que para mí la noche era normal, así que salí de noche con mis amigos. Bueno, vino el sábado a la mañana, al mediodía, y una vecina, fue un ángel para mí esa vecina, me hospedó ahí, ese sábado. Me dio un lugar donde me puedo asear, no sé si me dio comida, pero algo creo también. Y en la noche me fui de vuelta porque era sábado, así que sábado a la noche estaban mis amigos de vuelta, todos 4 o 5 ahí. Vamos, Osvaldo, acá te bancamos, nosotros estamos todos juntos. Llegó la madrugada, un amigo se tuvo que ir, el otro lo llamaba, el otro se fue. 5 o 4 de la mañana, quedé solo. Y ahí sí recuerdo a mis hermanos que, al igual que Jacob, me fui a una casa abandonada, una casa en construcción en realidad. Estaba en construcción, obviamente no había nada ni nadie, menos mal no había nadie, porque después fui a otra casa y andaban ladrones, así que me salvé. Pero esa madrugada no había nadie, me quedé allí con frío, con hambre, sucio, todo como el hijo pródigo. Mis amigos todos que me iban a apoyar, bueno, finalmente quedé solitario. No sé si me acosté en esa, no sé si puse mi cabeza allí, no recuerdo. Sé que no dormí. Y así que a la tarde ya, después de 4 o 5 días muy mal,
decidí volver a casa. Esperando que, por supuesto, ¿no? Mi mamá ahí, viste que, bueno, no fue así, me recibió mi padre primero, así que lloramos juntos, mi padre me estaba esperando, no tiene noticias mías hace 5 días, mi mamá también, por supuesto, pero me recibió mi padre primero, le pedí perdón, le dije que iba a trabajar, pues no estaba trabajando ni estudiando, y fue un comienzo interesante para mi vida, fue uno de los momentos que me marcaron, para que después pudiese crecer un poco más y darme cuenta de algunas cosas, ¿no? Con el tiempo, aquella vecina que fue un ángel que me hospedó llegó a ser mi novia, y bueno, después con el tiempo está acá la vecina que me ayudó, llegó a ser mi esposa hoy en día. Sonia esa fue la vecina que me hospedó en aquellos momentos difíciles, y bueno, fue un ángel para mí, lo sigue siendo, obviamente. Pero mis hermanos, ¿cuántas veces por decisiones equivocadas comenzamos a tomar un camino y después no sabemos cómo termina esto? Jacob en ese momento tuvo la visita de la presencia divina. No estaba solo, no estaba solo. Dice que Dios le mostró, ¿qué cosa le mostró? Una escalera, ¿está bien? Le mostró una escalera. Era un sueño, pero era un sueño real. Es decir, tuvo un sueño divino, ¿no es cierto? Dios le mostró una escalera que estaba de la tierra, ¿a dónde? Al cielo. ¿Y quiénes iban y bajaban esa escalera? Ángeles sirviendo a las personas. Ángeles subiendo y bajando de la tierra al cielo, ayudando a sus hijos. En este caso, ayudando a Jacob. Mis hermanos, la presencia permanente y constante de Dios está a cada paso de nuestras vidas. Estemos en la iglesia, o estemos en una casa abandonada, o estemos en el medio del desierto acostado en una piedra como almohada. El Señor está con nosotros. Él nos prometió, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esta fue la experiencia que tuvo este hombre. En los momentos de mayor oscuridad fue cuando apareció una escalera, fue cuando aparecieron ángeles, fue cuando le dijo el Señor, yo estoy contigo, no desmayes, soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en ese momento, mis hermanos, en ese momento tan difícil, en esa noche tan difícil para él, Jacob recibe la confirmación de que Dios estaba con él. Él se arrepiente, él pide perdón, hace un pacto con Dios, se arrepiente totalmente de corazón lo que había hecho. Y en ese momento, él hace un pacto con Dios, ¿no es cierto? Es interesante, ¿no? Porque ahí podríamos leer, a ver, 28:14. ¿Algún hermano que lo lea? Génesis 28:14. ¿Qué es lo que Dios le dice a este hombre? Por favor. Vas a ser una bendición. Jacob, tus descendientes van a ocupar esta tierra, van a vivir acá, van a ser una gran nación y tú vas a ser bendito como hijo de Dios. Qué difícil, ¿no? En ese momento pensar de esas bendiciones de Dios. Qué difícil pensar que en tu noche más oscura Dios está contigo. Qué difícil para el ser humano, ¿no? Pensar que en ese momento tan difícil va a amanecer, va a salir el sol, dejará de caer agua, la tormenta calmará. Y es en ese momento en el cual Dios le asegura que iba a estar con él, ¿no es cierto? Yo no sé cuánto Jacob entendió de todo esto. Él tuvo que ir a la casa de su tío, tuvo que trabajar para mantenerse, por supuesto. Se enamoró, tuvo que trabajar también para conseguir a su esposa. En aquel momento era más difícil que ahora, ¿eh? En aquel momento había que trabajar duro para conseguir una esposa. Había que pagar
no por el valor de la chica, sino había que dar una dote, ¿no es cierto?, un valor para que después le servía eso a la chica por si quedaba viuda además, o una posible jubilación o pensión. Pero Jacob la pasó mal, pero tuvo la bendición de Dios. Y dice la palabra de Dios que el Señor le prometió que iba a estar con él. Y lo que Dios dice, lo cumple. Lo que Dios promete, lo hace. Yo no sé qué situación estás pasando hoy en día. Si estás como Jacob, una noche difícil, si estás como Osvaldo, en un lugar, una casa abandonada, en plena madrugada, solo. Pero sí te aseguro que Dios te dice que Él está contigo, que no tengas miedo, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que va a secar tus lágrimas, que te va a guiar, que te va a acompañar. No nos promete sacarnos del todo, no siempre nos libra del todo. Yo tuve que pasar varios años, a los 17 tuve esta experiencia, tuve otras más también, no les voy a contar, me fui otras veces más también de mi casa, pero a los 20 años conocí al Señor, 3 años después conocí al Señor, y desde que lo conocí al Señor, sé que me ha prometido que iba a estar conmigo, así fue. No tenía ni ideas de que iba a pasar a estar en esa casa abandonada, a después estar en una casa de estudios, estudiando para pastor allá en la universidad, ni mucho menos ser un pastor de la iglesia, ¿no es cierto? Esos son los planes que Dios tiene para nosotros, planes de bien, planes de bendición. Y ahora alguno va a decir, bueno, pero yo no vi que se concretaran los planes de Dios en mi vida. Él tiene sus planes, tiene su tiempo. No siempre son iguales, no siempre va a llamar a que seamos todos los hombres pastores, a que todas las mujeres sean predicadoras, pero sí Dios quiere y espera que podamos hacer un pacto con Él, ¿no es cierto? Y entonces, en ese momento, Jacob hizo un pacto de fidelidad también. Interesante, ¿no? Porque hizo un pacto de fidelidad. Señor, yo confío en tu promesa. Y si tú me das algo, Jacob le dijo así, si tú me das algo, te lo voy a devolver. En diezmos, en donativos, los versículos finales, ¿no? El 22 especialmente. En ese momento no tenía ni bolsito Jacob para entregar algo, ¿no? No andaba ni con una mochila, me parece. Ahora, cuando fue a trabajar, si ustedes conocen la historia, prosperó enormemente. Su tío le hacía trampas para conseguir más animales, para conseguir más dinero, y a Jacob se le multiplicaba el ganado, se le multiplicaba la hacienda. Era la mano de Dios. Eso es lo que dice, que Dios condujo a Jacob. Y cuando él volvió y se encontró con su hermano, pasaron mucho tiempo, 20 años después, él apareció con una familia grande, era ya rico y tuvo el perdón también de su hermano. Su hermano lo perdonó finalmente, pasó mucho tiempo, no lo mató y fue una gran bendición la vida de este hombre, ¿no? Mis hermanos, yo no sé qué experiencia estás teniendo con el Señor hoy en día, no sé cómo está tu relación, pero sí lo que sé, mi hermano, mi hermana, es que el Salvador quiere que hagamos un pacto con Él. El primer pacto que hicimos, los que nos hemos bautizado, fue en el momento del bautismo. Este es el mayor pacto que hacemos con el Señor. Este es un pacto, ¿no es cierto? Donde yo me comprometo a serle fiel al Señor con las fuerzas de Él y Él me promete darme bendiciones hasta que sobreabunden y cuando Él venga, la vida eterna. Pero también puede haber otros pactos que hagamos con el Señor, ¿no es cierto? Esos pactos personales. Y uno de esos pactos, mis hermanos, es que le podamos devolver fielmente esa pequeña parte de todo lo que Él me da. Lo digo de otras maneras, ¿no? Jacob dijo, Señor, si tú me bendices, el 10% te lo voy a dar para ti, ¿no es cierto? En realidad no te lo doy, te lo devuelvo, ¿no es cierto? Yo no sé cómo estamos hoy en día, mis hermanos. Fíjense, cuando Él se consagró, fue fiel. Así que lo digo al revés. Si no estamos
entregando al Señor lo que le corresponde a Él, tendrá que ver con una cuestión de fidelidad o una cuestión de fe. Lo digo de esta manera, ¿no? Mientras Jacob evidentemente no estaba bien espiritualmente, no le estaba queriendo dar nada al Señor. Cuando se consagró al Señor, le dijo: Señor, te voy a ser fiel, y si tú me das algo, el 90% va a ser mío, el 10% te lo devolveré, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos, mis hermanos, en la fidelidad a Dios? Y si bien tendremos una semana de mayordomía acá en la iglesia, de aquí a una semana y media, que vamos a hablar de estos temas, es muy importante que sepamos que Dios no necesita de lo que yo le dé. Dice la Biblia que el Señor dijo en su palabra: mía es la plata, mío es el oro, Él es el dueño, Él es el dador, Él es el creador. Y entonces, ¿por qué quiere que yo le dé? Quiere que yo le dé como una expresión de gratitud a Él. Quiere que yo le dé como una expresión de desprendimiento. Señor, no me interesan las cosas de este mundo, por eso yo doy. No me está sobrando nada, no me sobra nada, pero Señor, te entrego. ¿Y saben lo que dice el Señor? Que todo lo que hagamos para Él va a ser distribuido, o redistribuido, mejor dicho, ¿no? Él nos va a retribuir con muchas más bendiciones. En esta mañana quiero ir terminando. La historia de Jacob es un faro para nosotros, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Capaz que no te pasa lo mismo que me pasó a mí o que le pasó a Jacob, pero quizás si estás en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de las luchas, quiero que sepas que en ese momento lo más importante es volver a Dios, reconsagrarnos, serle fieles. Los tiempos de crisis son oportunidades para fortalecer mi relación con Dios. Los tiempos de crisis nos ayudan a buscar la presencia divina. En los tiempos más difíciles es cuando más el Señor se acerca a nosotros y nos dice: aquí estoy. Hay una escalera donde suben y bajan ángeles celestiales que nos apoyan. En segundo lugar, la confianza en Dios siempre trae bendiciones. La confianza y la fe en Dios siempre traen bendiciones. Quizás no inmediatas, capaz que no ya, pero traen bendiciones. Al depositar nuestra fe en Él, experimentamos su presencia, su protección y su dirección en nuestras vidas. El Señor es infalible, Él no falla, Él está con nosotros. Sus promesas siempre se cumplen para quienes son fieles. Él dijo: yo soy como una gallina que quiere juntar a sus polluelos para que sean protegidos, y bajo sus alas estaremos seguros. Si te apartás de su protección, anda uno como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y esto fue lo que experimentó Jacob, ¿no es cierto? Sufrió, pero él volvió bajo las alas de Dios. Y en tercer lugar, la fidelidad a Dios, nuestra fidelidad a Dios, debe ser un ancla o nuestra ancla segura, aferrándonos al Señor y a sus promesas, incluso en los momentos difíciles. Aunque no me falte nada, yo debo ser fiel a Dios en todo, incluso en darle lo que es de Él, y entonces Dios me brinda sus promesas, su esperanza. Y nos dice el salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Estas son las promesas maravillosas de Dios. Y entonces, mis hermanos, termino leyendo una frase que escribí. Al igual que Jacob, que enfrentamos desafíos en nuestra vida, la historia de él, la de Jacob,
nos llena de esperanzas y fortaleza, recordándonos que Dios siempre está con nosotros. Y siempre, aunque te apartes de Él, aunque te alejes, Él te va a ir a buscar. Listo para escucharnos, listos para ayudarnos, listo para darte un abrazo y decirte que te levanta, te perdona y que no peques más. En las crisis, busquemos la presencia divina. Confiemos en Él, en su palabra, en sus promesas. Dios nunca abandona a ninguno de sus hijos. En Él encontramos fuerza, consuelo y esperanza para que podamos ser más que vencedores. Que en esta mañana podamos juntos reconsagrarnos a Dios, que podamos renovar nuestra fe en el Señor, que podamos buscarlo a Él cada día y que por sobre todas las cosas, que podamos hacer un pacto con Él de entrega, de compromiso, de fidelidad, y te aseguro que se van a multiplicar bendiciones y Dios va a abrir las ventanas de los cielos, derramando bendiciones hasta que sobreabunda. Que Dios los bendiga.